Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblioteca de la Historia, aquí en vuestra televisión preferida, en Hit Radio Barcelona Televisión. Y hoy, desde aquí, desde nuestro pequeño espacio televisivo, hablaremos de tres grandes temas que la humanidad tendría que borrar de su historia. Tres grandes temas que de verdad os asombrarán y os dará cuenta desde dónde puede llegar la maldad del ser humano. Para empezar, tendremos a un escuadrón de la muerte, un escuadrón llamado el Escuadrón 731, que causó crímenes contra la humanidad más sanguinarios incluso que las SS nazis. Y lo hablaremos aquí. Os advierto, cuando pongáis este vídeo, si tenéis niños, apartadlos. Son imágenes que pueden herir mucho la sensibilidad. En el segundo vídeo hablaremos de un expediente, el expediente Stuka, un expediente de las SS nazis que estuvieron en Castellón y que atacaron y bombardearon 4 pueblos, masacrándolos y destruyéndolos, donde hicieron usar a sus habitantes como conejillos de indias solamente por descubrir que harían bombas de 500 kilos al caer sobre sus cabezas. Un impresionante reportaje, no lo perdáis. Y como tercer reportaje tendremos la bomba de las bombas, la bomba del zar, una bomba de Rusia durante la Guerra Fría que si la hubiera lanzado contra la humanidad hubiera causado millones de muertos. Os hablamos aquí en la Biblioteca de la Historia de estos 3 capítulos que cambiaron la historia de la humanidad. Y empezamos con el vídeo de esta unidad 731. Adelante, vídeo. Atención, vídeo muy impactante, con imágenes muy duras que no están recomendadas para nada para menores de 18 años. Hoy, para empezar este nuevo capítulo de nuestra historia, como depredadores de nuestra propia especie humana, de este planeta llamado Tierra, lo haremos viajando hasta la ciudad de Japón. Viajaremos hasta este país asiático y lo haremos entre los años 1937 y 1945. Esta época de tiempo tuvo lugar la Segunda Guerra entre potencias de China y Japón. Pero lo que vamos a contar hoy aquí sobrepasa cualquier límite posible que se pueda permitir en una guerra, por muy cruel y sanguinaria que ésta sea. De todos es sabido que en las guerras se mata, se secuestran, se cogen vidas humanas o incluso se tortura para sacar información, pero siempre, aunque parezca increíble, dentro de una cierta ética militar. Todos somos conscientes de las atrocidades que cometió el ejército nazi, sus experimentos brutales, pero esto que no sale tanto en las noticias, quizá lo igualó o incluso a lo mejor lo superó y nadie habla de ello ni lo explica. Hoy nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hablar y vamos a hablar del tenebroso y sangriento Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político de Kempeitai. Este laboratorio era japonés y estaba creado para mermar, según ellos, la conciencia política contraria a su régimen de cualquier enemigo posible. Este laboratorio, también conocido como Escuadrón 731, estaba avalado por un programa militar encubierto para la investigación de ataques biológicos y creación de nuevas armas para hacer esos ataques más efectivos y más letales. Como curiosidad, daremos un dato curioso. Este escuadrón o laboratorio militar, conocido como Escuadrón 731, del cual les vamos a hablar hoy, está denunciado en estos tiempos actuales por Naciones Unidas por crímenes contra la humanidad. Lo más cruel y sangriento que estos experimentos que hacía este escuadrón no se hacían con pobres animales como cobayas o ratones, sino que se practicaban
estas pruebas con seres humanos vivos. Como hemos dicho antes, esto pasó durante los años 1937 y 1945, años que esta lucha entre las potencias de Japón y China estaban ubicadas dentro del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Esta brutal unidad o módulo fue camuflado en el campamento de purificación de agua en China, en la zona de Pingfang. Gran parte del gobierno de entonces de Manchukuo colaboró a través del apartado de propaganda japonés, conjuntamente con la organización política del ejército llamada o traducida a nuestro idioma el Partido Bélico. Este partido político-militar estaba situado en contra de la política actual comunista de aquella época y actuó al margen de ella, sembrando así sus raíces no solo en Japón, sino también en gran parte de Asia y de Europa. Algunos llegaron a compararla con las SS de Hitler, llamándole las SS japonesas. Eran de ideas claramente supremacistas, inculcando y sembrando el odio entre razas y color de piel. Esta rama político-militar del gobierno de Manchukuo también practicaba el contraespionaje, la infiltración en líneas enemigas, la extorsión, el sabotaje político y también las torturas. Cualquier partido político, organización o grupo contrario al régimen sufría estos ataques políticos y militares. Este escuadrón de las llamadas SS japonesas experimentaron sobre personas los efectos de las armas biológicas. Usaron como conejillos de indias a seres de varias nacionalidades. Entre las víctimas de este escuadrón 731 hubieron más de 10.000 personas, entre ellos rusos, chinos, coreanos y mongoles. Entre sus víctimas también habían soldados y civiles de las llamadas tropas aliadas, como estadounidenses y europeas. Sus experimentos biológicos llegaron incluso al sitio más remoto de la China. Este ataque a China se saldó con casi más de 200.000 víctimas. Una vez finalizada la guerra, algunos de los científicos de este escuadrón de la muerte fueron detenidos y encarcelados en los juicios de los crímenes de guerra de Khabarovsk, una vez detenidos por la Unión Soviética, mientras que otros tuvieron más suerte porque se entregaron voluntariamente a los Estados Unidos y fueron al final indultados. Eso sí, no gratuitamente, sino a cambio de información concreta sobre sus estudios en biología y las consecuencias de las guerras bacteriológicas. El resto siguieron con sus carreras de biología totalmente intactas o participando en la vida política. Algunos, incluso con mucha ironía por su parte, llegaron a ejercer como médicos. El Escuadrón 731 de Japón, un escuadrón de la muerte comparado con las SS de Hitler y que mataron a muchísimas personas con una guerra bacteriológica usando a seres humanos como conejillos de indias. Y aquí, como siempre, con la máxima humildad, se lo hemos explicado desde nuestra biblioteca de la historia. Pues bien, amigos, después de ver esta terrible unidad de guerra, este increíble laboratorio japonés, donde se exponía a muchas nacionalidades, a sus inventos y a sus pruebas, con pruebas biológicas, y también cortándole la cabeza o cortándolos en pedazos o cambiando órganos de un cuerpo a otro simplemente por experimentar. No me digáis que no eran suficientemente las imágenes duras para avisaros que apartarais los niños de en medio. Y ahora vamos a pasar a otro vídeo, a otro asesinato de la historia, donde los Cóndor de las SS sobrevolaron estos pueblos de Castellón, 4 pueblos que bombardearon solamente para probar bombas de 500 kilos. El expediente Sturka. Adelante, vídeo. Hoy viajamos con nuestra máquina del tiempo y nos situamos en Castellón durante los días 18 y 30 de mayo del año 1938.
Esos días la División Cóndor lanzó de forma experimental un brutal ataque contra 4 pueblos de Castellón. Los datos que os vamos a dar y el por qué ocurrió harán mucho daño incluso 83 años después. 3 aviones de la División Cóndor atacaron con 36 bombas de más de 500 kilos cada una estos 4 pueblos de Castellón, causando 34 muertos, varios heridos y algunos desaparecidos. Descifraremos los ataques. El pueblo de Albocácer. Según el informe que hay en la República, en el Archivo Municipal Militar de Ávila cayeron 3 bombas, una de cada avión, a las 2 horas. Pero la realidad, después de ver los archivos nazis y fotografías de este fatídico día, los historiadores determinaron que fueron 12 bombas que hicieron un total de 6 muertos. Ares de Maestrat, cayeron 9 bombas y hubieron 9 muertos y 36 heridos. Benassal, cayeron igual que en Ares 9 bombas y hubieron 13 muertos identificados. Vilar de Canes, se lanzaron 6 bombas y hubieron 3 muertos. Lo más extraño de estos bombardeos es la forma que fueron bombardeados los pueblos, ya que los Stuka tenían una presión casi quirúrgica, se abalanzaban sobre más de 3.000 metros de altura en picado y lanzaban la bomba como en el sitio exacto del objetivo deseado, con un margen de error de como mucho 5 o 6 metros. Todo lo contrario que otros tipos de avión, que cuando bombardeaban su zona era muy amplia y podían caer las bombas incluso a centenares de metros de distancia. Por eso nadie entiende que las zonas bombardeadas por estas agujas del cielo fueran las iglesias y las casas de alrededor, que es donde normalmente estaba la clase rica del pueblo, que eran casi todos del bando nacional y afines a Franco y a la política de Hitler. Pero esta pregunta no tiene ningún misterio, pero sí una lógica aplastante. ¿Por qué de esto? Muy fácil. Las casas del centro histórico, a diferencia de las de extrarradio, son hechas de piedra o construidas en murallas, mientras que la de los campesinos o gente pobre son normalmente chamizos con techos de caña y paredes de adobe o de ladrillo. Tirar la bomba en las casas más duras servía de prueba para saber cómo se comportarían estas bombas al colisionar con construcciones de cemento armado como búnkers o refugios antiaéreos. Este hecho dice mucho de la mentalidad de los fascistas alemanes. Les daba igual usar su propia gente para usarlos como conejillos de indias. Era como decir, es igual si matamos haciendo los nuestros, si podemos gracias a ellos matar a 1000 enemigos. Después de 83 años, se ha encontrado la documentación en Alemania de por qué de estos ataques. Según la doctora en Historia de la Universidad de Berlín, la señora Stefan Schuller-Springmann, fue una cosa no premeditada y solo se bombardearon estos pueblos para saber qué harían estos 500 kilos de cada bomba y cuántas casas destruirían y cuántas víctimas habían con cada una de ellas, con la excusa de como estaban en la Senia podían aprobar las bombas cuando en teoría su misión era apoyar a las tropas franquistas para evitar así que los comunistas se expandieran por Europa. Durante estos fatídicos días del 18 al 30 de mayo de 1938 salieron 3 aviones Stuka nazis de la base aérea de Senia para probar sus bombas. Estos aviones, que eran Junkers 87A o más conocidos como Stukas, eran aviones prototipo y Hitler los mandó a España como prueba experimental. Eran un gran secreto de Estado y ni tan solo los comandantes nazis tenían permiso para acercarse a ellos. Solo podían hacer los pilotos y mecánicos encargados de su puesta a punto y armarlos para lanzarlos a misiones de prueba, como hicieron con estos 4 pueblos de Castellón. Recordamos que el aeródromo de la Senia era la base militar que alojaba la Legión Cóndor alemana. Un dato curioso, para que nos hagamos una idea de la envergadura de esta base militar aérea: cuando se construyó, se arrancaron del terreno 9.000 olivos y aparte de la base se construyó en aquellos terrenos la casa cuartel y el refugio antiaéreo.
Este aeródromo de la Sénia era un punto clave militar perfecto al estar cerca de Barcelona, Valencia y Mallorca, claros objetivos de las tropas nacionales. Esta Legión Cóndor llegó a este aeródromo de Sénia por Vinaroz y Benicarló. Este hecho hizo que la zona republicana quedara convertida en dos territorios aislados. No fue un ataque ni de defensa ni de bombardeo contra las posiciones enemigas, solo fue un ataque militar alemán contra pueblos de Castellón para probar si los aviones Stuka podían aguantar el peso de las bombas, pues su capacidad de carga era mucho menor que los 500 kilos de las enormes bombas lanzadas contra estos 4 pueblos de Castellón. Esos días de infierno, los Stuka se lanzaron en picado y dejaron caer sus bombas ante unas poblaciones que muchos de sus entonces vecinos miraban atónitos al cielo, pues ellos nunca habían visto ni un avión, ni habían participado en la guerra, y muchos de ellos, inocentes, salieron a la calle pensando que lo que estaban lanzando eran sacos de víveres. Lo más triste, que se utilizó a la población de estos pueblos de Castellón como conejillos de indias. Estos, sin ser culpables de nada, simplemente lo único que escucharon fueron los estruendos de las bombas que acabaron con sus casas, sus familiares, sus vecinos, y alguno lo pagó con su vida. Una historia que hemos querido desenterrar de esa España de las dos orillas, en los que no estaban tampoco en ninguna de las dos partes, también fueron masacrados. Pero lo más terrible del día de hoy ya no son las bombas, ni siquiera los muertos que descansan en paz, ni siquiera los ruidos de las hélices. Lo más doloroso, después de 83 años, es que aún no se haya hecho justicia y que hablar de este tema sea un verdadero tabú. Nosotros, desde nuestra humildad, como siempre, y nuestra báscula de la realidad, hemos querido ser lo más objetivos posible para demostrarles a ustedes, desde aquí, nuestra Biblioteca de la Historia, esta historia negra de esa España gris y silenciada. Nos despedimos con la letra de una canción militar que entonaban los soldados nazis de la División Cóndor, que hemos querido traducirla para que vean ustedes cuál era su verdadero pensamiento. La podrán escuchar también. Ahora juzguen ustedes mismos su letra. Su letra es: viajamos a través del ancho mar, al país extranjero de España, los que tratamos como borregos, como un rebaño, y el diablo nos sonreirá. Y los rojos no los vamos a permitir ni en el aire ni en la tierra española. Les vamos a dar absolutamente ninguna tregua. Esa es una canción que se cantaba en las tropas nazis, normalmente en la División Cóndor, y hacía referencia a sus viajes a España para colaborar con el régimen franquista. Y así se lo hemos contado con la máxima humildad, como hemos dicho siempre, y los máximos datos históricos y veraces para poderles demostrar a ustedes esta terrible historia del día 18 al 30 de mayo de 1938, donde casi 40 personas inocentes, la mayoría labradores y gente trabajadora que no estaban ni en el bando nacional ni en el bando republicano, perdieron la vida por un experimento de la Legión Cóndor alemana, que estaba aquí, teóricamente, para ayudar a las tropas franquistas, y que se dedicó a probar sus aparatos, que eran prototipos, y lanzar bombas de 500 kilos contra poblaciones totalmente indefensas, desarmadas, y que no habían visto ni siquiera un avión y no habían participado en esta guerra entre hermanos. Una verdadera vergüenza que les hemos contado aquí, como siempre, explicando esta terrible historia entre nazis y un pueblo español desarmado que lo único que hizo fue labrar la tierra para poder subsistir y ganarse el pan con el sudor de su frente. Y aquí nos despedimos con esta historia que espero les haya llegado al alma. Como les prometí, les dejo con esa canción alemana que decía que viajaban a través del ancho mar al país extranjero de España, que nos tratarían como un rebaño, que el diablo se reiría
y que los rojos no los querían ni en el aire ni en la tierra y que no les iban a dar ni una tregua. Os dejamos con esta canción alemana. Pues ya lo habéis visto, amigos. Estas bombas asesinas de 500 kilos atacando las partes más altas de la ciudad, porque allí estaban las casas hechas de piedra y las iglesias, destruyendo así todo el pueblo y matando a sus habitantes a sangre fría. Un pueblo de los 4, por ejemplo, que salían sus habitantes a la calle, mirándole al cielo, esperando que cayeran víveres, y lo que caían eran bombas que destruían y mataban a esta pobre gente que no tenía que ver ni con el bando republicano ni con el bando nacional. Simplemente por el hecho de probar unas bombas en unos aviones que no estaban preparados para ello y querían saber cómo soportarían la carga de estas bombas para destrozar a esta pobre gente. Y aquí os lo hemos contado. Y ahora nos vamos con la bomba de las bombas, como lo hemos prometido, con la bomba del zar. Una bomba impresionante y cual su medida de destrucción era brutal. Os dejamos con la bomba del zar. Adelante, vídeo. Hoy hablamos de 6 ingenieros soviéticos que en el año 1961 crearon la bomba más terrible de toda la historia de la humanidad. El nombre de estos científicos son Yuri Borisov Clariton, Andrei Saragov, Víctor Adarsky, Yuri Badayev, Yuri Slinov y Yuri Trunnev. Esta bomba, como hemos dicho, fue creada en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética en el año 1961. Esta gigantesca bomba recibía vulgarmente el nombre de la bomba del zar o el emperador, aunque su nombre científico era en ruso la PAK-220 o la PAK-202, traducido RDS-220 o RDS-202. Tratada como una gran bomba de hidrógeno y fue detonada por primera vez un 30 de octubre de 1961, solo como demostración de poder soviético a 4 kilómetros de altitud del Océano Ártico, en el mar de Barents, en Nueva Zembla. Para lanzar esta monstruosidad, el ejército ruso utilizó un bombardero, un Tupolev Tu-95, totalmente modificado para poder aguantar así el peso de la bomba. Sus características nos pueden hacer una idea de la potencia brutal y mortal de dicha bomba. Tenía un peso de 27.000 kilos, una longitud de 8 metros, su ancho está sobre 2.100 milímetros, su diámetro es de 2,1 metro y el efecto de detonación es de 50 megatones, una bomba de tal magnitud que sería casi imposible utilizarla para fines bélicos, pero si esto ocurriera, arrastraría toda la parte norte de Estados Unidos si fuera utilizada. Para que ustedes se hagan una idea, la potencia explosiva es 3.000 veces la utilizada en los Estados Unidos con su bomba Little Boy, que fue la bomba lanzada contra Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945 y que causó más de 290.000 muertos entre Hiroshima y Nagasaki. Una bomba, la del zar, una bomba rusa que tuvo atemorizados a los Estados Unidos en plena Guerra Fría y que nosotros desde aquí os hemos explicado esta bomba del zar o bomba del emperador o la RD
S220-221 que seguramente muchos de ustedes desconocían. Y desde aquí, nuestra biblioteca de la historia, así se la hemos mostrado. Pues bien, amigos, ha llegado el final de este programa. Un programa que hemos querido explicaros y enseñaros las atrocidades que es capaz de hacer la humanidad en tiempos de guerra. Una humanidad que no se sacia de matar, experimentar y usar a sus semejantes muchas veces como conejillos de indias, como esa unidad 731, o que son capaces de bombardear a gente civilizada y de paz solamente para el beneficio de saber lo que harían unas bombas de 500 kilos al caer sobre la cabeza de pobres agrícolas, de pobres gente que vivía en sus casas sin tener nada que ver con aquella batalla. Y también hemos visto dónde es capaz de inventar la humanidad bombas absurdas como esta bomba del zar, que si hubiera sido utilizada hubiera matado a miles de personas, incluso seguramente que millones. Y aquí os lo hemos mostrado desde nuestra biblioteca de la historia, desde aquí, desde Hit Radio Barcelona Televisión, como cada semana en estos capítulos que os enseñamos sobre la historia y también las curiosidades de esta terrible humanidad. Como siempre os digo, hasta siempre, hasta la semana que viene, os quiero y les despide de vosotros David Flor, desde aquí, desde Hit Radio Barcelona Televisión, en nuestra biblioteca de la historia. Adiós, os quiero.